Ok, vamos a ver hoy parte de la clase de circuitos trifásicos, la primera parte de la asignatura Redes Eléctricas 2 de la Universidad Central de Venezuela. Okay. Bueno, como motivación vamos a ver aquí lo que estamos viendo en esta lámina, que es un motor trifásico. Los motores trifásicos tienen ciertas ventajas que son más sencillos que otro tipo de motores, por ejemplo en comparación con el motor DC, que necesita en algunos casos unas escobillas para alimentar lo que sería el rotor. Estas escobillas, bueno, producen ciertos efectos que van deteriorando la vida útil del motor. En el caso del motor trifásico, el motor trifásico no tiene este tipo de escobillas, este tipo de contacto eléctrico, sino simplemente va a estar compuesto por esta parte que es el rotor, que es lo que va a girar, y ese rotor va a girar por medio de un campo magnético que va a estar girando alrededor del estator. Esto que está aquí es el estator, y aquí voy a tener un campo magnético que va a ir girando. Ese giro del campo magnético es lo que me va a producir que el rotor gire. ¿Okay? Gracias a que gira este campo magnético. Bueno, como vemos aquí, este estator va a estar compuesto por una cantidad de polos o de bobinas, donde cada una de esas bobinas va a estar alimentada por una fase del circuito trifásico. ¿Okay? En el circuito trifásico tenemos tres fases o tenemos tres ondas de tensión que están desfasadas igualmente una con respecto a la otra, y eso me va a dar un desfasaje de 120 grados. Entonces fíjense, aquí tenemos fase 1, fase 2, fase 3, fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos como decir tres embobinados por un lado, tres embobinados por el otro, y cada uno va a estar conectado a la fase a la trifásica. Okay. Vamos a ver aquí una animación de más o menos cómo funciona esto. Aquí tenemos entonces por un lado las tres fases, por otro lado nuevamente las tres fases. Fíjense que aquí tenemos lo que sería el retorno de la tensión, y aquí en la fase A, B y C va a estar alimentada por las tres fases, que son tensiones del tipo cosenoidal que varían en el tiempo, pero están desplazadas en el tiempo una cantidad específica para generar estas tres tensiones ubicadas en el tiempo, como se ve aquí. Estas tensiones, al pasar por estas bobinas que están aquí, esas bobinas me van a producir campos magnéticos. ¿Okay? Aquí podemos ver la dirección que tendría el campo magnético con respecto a cada una de las bobinas. Vamos a tomar por ejemplo la flecha azul. Fíjense que ella está siempre variando en el eje horizontal, solo que un lado es positivo y después en el otro instante de tiempo es negativo. Va aumentando hasta llegar al positivo máximo y luego disminuye hasta el negativo máximo, tal cual como lo vemos aquí en esta onda de tensión. Va hasta un positivo máximo, a un máximo positivo, y luego llega a un mínimo o máximo negativo. ¿Okay? Un mínimo. Igual para la onda en color rojo y la onda en color verde. ¿Okay? Siempre ven que es un vector que aumenta, va disminuyendo poco a poco y cambia de signo en una misma línea o en una misma recta. Igualmente para el rojo. Ok, entonces ya con esto podemos más o menos ver o ir introduciendo lo que es las tensiones trifásicas y cómo funciona. Vamos a ver otro ejemplo como motivo. Bueno, aquí tenemos entonces cada una de las ondas que va a estar desfasada, ¿okay? 120 grados una con respecto a la otra. ¿Okay? Esto es lo que llamamos aquí A, B y C. Bueno, otra de las aplicaciones de los circuitos polifásicos o circuitos trifásicos, tenemos lo que es el rectificador trifásico de media onda. Cuando uno quiere obtener una tensión DC
sabemos bien que una de las primeras partes es rectificar la onda de tensión AC, ¿okay? Y después, bueno, por medio de condensadores tratar de aplanar esa onda, ¿okay? En el caso de una sola fase tenemos rectificadores monofásicos de onda completa o de media onda. Aquí vamos a ver un rectificador trifásico de media onda, ¿okay? Entonces, fíjense que cuando yo rectifico la onda de tensión A, la tensión B y la tensión C, cuando la onda de tensión empieza a bajar, ya entonces la onda de tensión B empieza a subir y se consigue con la de A que estaba bajando. Igualmente con respecto a la onda de tensión amarilla que tenemos aquí, que es la B, con respecto a la C, cuando la B empieza a bajar, entonces la C ya está subiendo y, vamos a decirlo de alguna forma, la reemplaza. Entonces esto produce que las cargas y descargas de los condensadores que vienen a continuación no tiene que pasar tanto tiempo y el condensador no se va a descargar tanto. Por lo tanto, voy a obtener un rizo, una tensión de rizo menor, lo que es decir, unas variaciones entre estos dos puntos mucho menores, por lo tanto puedo tener una onda de C más plana. Este tipo de técnica se utiliza, por ejemplo, en el alternador de los carros. Entonces aquí vemos lo que sería el circuito eléctrico o electrónico correspondiente a un rectificador trifásico de media onda. ¿Okay? Tenemos aquí cada una de las alimentaciones, que serían las tensiones que están desfasadas en el tiempo. ¿Okay? Y entran por estos diodos. Como un solo diodo, nada más voy a rectificar, o va a ser un rectificador de media onda, quiere decir que me va a eliminar la parte negativa y me deja solo la positiva. Y aquí tendría la carga. ¿Okay? La carga entonces es la que va a ver cada una de esas ondas positivas que van pasando por ahí. ¿Okay? Bueno, ¿cómo generamos entonces este desfasaje o este generador trifásico? Fíjense, aquí tenemos tres bobinas, ¿no? Que son la bobina de la fase A, la bobina de la fase B y la bobina de la fase C, que están aquí coloreadas con un color amarillo, azul y rojo. ¿Okay? O mejor dicho, rojo la fase A, amarillo la fase B y azul la fase C. ¿Okay? Entonces, ellas van a estar, cada una de estas bobinas van a estar ubicadas espacialmente con una diferencia de 120 grados una con respecto a la roja. O sea, fíjense, esta amarilla tiene una diferencia de 120 grados y esta roja también va a tener una diferencia de 120 grados. ¿Okay? Bueno, esa ubicación espacial me va a producir entonces que las ondas de tensiones estén desfasadas en el tiempo o con respecto a un ángulo de 120 grados. ¿Okay? Y va a ser una con respecto a la otra, y la otra entre ellas dos van a tener entonces 240 grados. ¿Okay? Entonces, fíjense, si aquí tenemos fijas estas bobinas, ¿okay? Y vamos rotando este imán que vemos aquí en el medio, al rotar este imán, la fuerza magnética o la tensión, la fuerza magnética que me produce una tensión inducida en las bobinas, cuando el imán esté en la misma dirección de la bobina, voy a tener una mayor inducción magnética, ¿okay? Que sería en el caso entonces cuando estoy en el punto máximo de la onda de tensión correspondiente a la bobina. Cada vez que voy girando, entonces ya ese imán o la fuerza magnética, el campo magnético de ese imán va a ir disminuyendo, la corriente inducida en la bobina va a ir disminuyendo, y entonces estaría en esta parte de aquí. Cuando entra el otro polo, bueno, voy a tener una tensión inducida o un campo magnético opuesto y llegaría a lo que pasaría lo que es la parte negativa. ¿Okay? Y esto va a ir pasando para cada una de las bobinas, ¿no? Cada vez que va rotando este imán, entonces las tensiones en cada una de las bobinas van a ir aumentando, llegan a un punto máximo, disminuyen, luego va a ir disminuyendo y pasa al punto negativo, pero fíjense que aquí ya estoy llegando a la bobina siguiente y así sucesivamente. ¿Okay?
Entonces, bueno, ¿cómo modelamos esto circuitalmente? Aquí tenemos entonces tres fuentes de tensión del tipo sinusoidal o cosenoidal, que son las que voy a decir que están desfasadas una con respecto a la otra. Entonces son generadores o fuentes AC, ¿okay?, en el tiempo, y matemáticamente la puedo escribir de la manera como lo vemos aquí en estas ecuaciones: E sub A, E sub B y E sub C. ¿Okay? Aquí coloco 120 grados multiplicado por pi entre 180, recordándonos que el argumento del seno es un ángulo en radianes. Entonces, para convertir estos 120 grados en radianes, multiplico por pi y divido entre 180 grados. ¿Okay? Entonces, de esta manera expresamos matemáticamente las tres ondas desfasadas en el tiempo, A, B y C, y esta sería la representación circuital, donde cada una de estas fuentes va a estar representada por estas ecuaciones que vemos aquí. Okay. Bueno, con este generador o esta fuente trifásica vamos a obtener, o la idea es conectarlo a esto a un circuito. ¿Okay? Entonces tenemos en este caso tres impedancias, ZA, ZB y ZC. Por cada una de las fases voy a tener una impedancia. ¿Okay? Voy a tener una impedancia. Y por ejemplo, en el caso del motor trifásico, si yo tengo aquí un generador trifásico, cada una de estas impedancias lo podría estar modelando lo que sería cada uno de los núcleos o de las bobinas del motor. ¿Okay? Por poner un caso. Fíjense, el caso que vimos anteriormente, el circuito que vimos anteriormente, estábamos modelando las ondas de tensión en el tiempo. Pero como bien sabemos, en redes 2 vamos a utilizar todo en dominio fasorial. Entonces, esta onda de tensión que está aquí, ya la vamos a ver en el dominio fasorial, y expresada como fasores vamos a tener que E sub A va a tener una tensión E con ángulo 0, E sub B, o el fasor E sub B, va a tener una tensión E con ángulo de menos 120 grados, y E sub C, fasor E sub C, va a tener una tensión E con un ángulo de 120 grados. También lo podemos ver aquí representado en el plano complejo, los tres vectores E sub A, E sub B, que es el que está aquí en amarillo, y E sub C. ¿Okay? Este tipo de tensiones, como la vemos aquí, vamos a llamar que es una tensión que está en secuencia positiva. Más adelante vamos a ver qué significa esto con un poquito más de detalle. Bueno, tenemos aquí lo general, sencillo, circuito trifásico de 3 hilos. ¿Okay? Tengo 3 hilos o 3 líneas, que son las que vemos aquí en el circuito. ¿Okay? Y este circuito tenemos que la fuente de tensión está conectada en Y o estrella. ¿Okay? Esto que está aquí está conectado en Y o en estrella, y la carga también está conectado en Y o en estrella. Por lo tanto, este circuito se le llama circuito trifásico de 3 hilos YY o estrella-estrella. ¿Okay? Tenemos también aquí en este dibujo representados lo que son las impedancias en cada una de las líneas. Ya vimos también en el caso de los circuitos monofásicos de 2 hilos que si uno tiene una fuente de energía en un sitio y tiene la carga en otro sitio, hay unos cables que tenemos que conectar entre donde se produce la energía hasta donde se está consumiendo. Esos cables, bueno, tienen efectos inductivos gracias a la corriente que circula por ellos. Tienen efectos capacitivos entre cable y cable, ya que tenemos cargas entre cada uno de esos conductores, y esos conductores están puestos de forma cercana, o sea, hay cierta distancia que afecta o que puede considerarse significativo lo que serían los efectos capacitivos entre estas dos líneas, entre estas dos y entre estas dos. ¿Okay? Y también hay una resistencia asociada al cable, por lo tanto esos cables los podemos modelar como una impedancia. ¿Okay?
tenemos esta impedancia ZLA, que sería la impedancia de la línea A, ZLB, que sería la impedancia de la línea B, y ZLC, la impedancia de la línea C. También tenemos aquí representados lo que son las corrientes de línea, la corriente de la línea A, la corriente de la línea B y la corriente de la línea C. ¿Okay? Y las impedancias de carga ZA, ZB y ZC. Fíjense que tenemos también un neutro que está aterrado y vamos a tener un neutro del lado de la carga. ¿Okay? También aquí hay unas tensiones que son importantes, que vamos a utilizar mucho, que son las tensiones que hay entre la línea A y la línea B, entre la línea B y la línea C, y entre la línea C y la línea A, con esta dirección que está acá. Aquí estaría el positivo, aquí estaría el negativo. Esa tensión sería la tensión B sub AB. Para el otro caso tendríamos la tensión B sub BC, y para el caso entre la línea A y la C tendríamos la tensión C sub A, ¿okay? Con el positivo en la línea C y el negativo en la línea A. ¿Okay? De igual forma o análogamente tendríamos las tensiones de línea en la carga. ¿Okay? Y vamos a tener unas tensiones también, por ejemplo aquí en el generador, que es la tensión que hay entre el neutro y la línea A, tensión entre el neutro, la línea B, y tensión entre el neutro y la línea C, que en este caso aquí del dibujo están representados con línea A, B y C para representar lo que sería lo que está del lado de la carga, y para lo que está del lado de, lo que está del lado del generador, y para lo que está del lado de la carga tenemos las letras mayúsculas A, B y C, ¿okay? Y vamos a tener también unas tensiones de fase A mayúscula, N mayúscula, B mayúscula, N mayúscula y C mayúscula, N mayúscula. Entonces, bueno, aquí en esta lámina podemos ver entonces cada una de las tensiones, sus nombres. Tenemos las tensiones en el generador, donde B sub AB minúsculas son tensión de línea AB o tensión línea AB, o simplemente tensión de línea A. Análogamente para BC y CA. Y las tensiones entre AN, BN y CN se les llama tensiones de fase o tensión de la fase A, tensión de la fase B y tensión de la fase C. Okay. En la carga también tenemos lo mismo, tendríamos las tensiones de línea AB en la carga, tensiones línea AB o tensiones de la línea A. Okay. Esos serían los nombres con los cuales se le llama esta tensión que hay entre la línea y la línea, tanto para AB, BC como CA. Okay. Y análogamente para las tensiones de fase tenemos tensiones entre la línea A y neutro en la carga, tensiones entre la línea B y neutro en la carga, y la tensión entre la línea C y neutro en la carga, llamándolas entonces tensiones de fase A, B y C en la carga. Bueno, existe una relación entonces por medio del circuito entre las tensiones de línea y las tensiones de fase. Veamos nuevamente el circuito. Si nosotros vamos a, por ejemplo, a representar la tensión de línea AB en función de las tensiones de fase, fíjense que lo que podemos hacer es un recorrido de tensiones por aquí. Entonces parto de B, paso por el neutro y llego hasta A. Okay. Recuérdense que aquí en el caso de B tenemos un positivo aquí, o sea, más o menos tengo una caída de N a A, tengo un alza, okay. Entonces sería B sub B menos B sub A, okay. B sub B menos B sub A para obtener el valor de B sub AB. Vamos a ver las ecuaciones. Tenemos entonces que B sub AB va a ser B sub AN menos B sub BN. Y análogamente para B sub BC y para B sub CA. Ok. Fíjense, recuérdense que habíamos hablado en el caso de los circuitos monofásicos de 3 hilos que podíamos colocar una referencia. ¿Okay? Es decir, cuando yo tengo un fasor o un diagrama fasorial que está variando en el tiempo, por ejemplo estos vectores que están aquí, puedo tomar que ellos están girando. ¿Okay? Al tomarle una foto, un instante de tiempo, es como si los paralizara. ¿Okay?
Entonces yo los puedo paralizar en un instante de tiempo que más me convenga, y entonces de esa forma decir que la referencia, por ejemplo, en este caso sería B sub a n. ¿Okay? Entonces esa la coloco como ángulo 0 y en función de esa voy a determinar lo que son los demás ángulos. ¿Okay? Como es un circuito trifásico, ya vimos que tiene que estar desfasado 120 grados uno con respecto a la otra. Entonces si yo tomo como referencia B sub a n, voy a tener que B sub bn está menos 120 grados y B sub cn o E sub cn está 120 grados. ¿Okay? Entonces, si yo hago las restas vectoriales que tengo aquí para obtener las tensiones de línea, entonces si por ejemplo quiero obtener B sub a n, sabemos que eso es B sub a, si quiero obtener B sub a b, eso sería B sub a n menos B sub bn. Entonces este vector que está en amarillo pasaría para acá y hago una suma vectorial de los dos. Esa suma vectorial de ese vector amarillo que viene por acá más este vector rojo que viene por acá me daría el vector naranja B sub a b. ¿Okay? Ese vector tiene las siguientes características. Vamos a tener que la amplitud es raíz de 3 por la amplitud de la tensión de fase y va a estar desfasado 30 grados, va a tener un ángulo de 30 grados. Para el caso de la tensión de línea B sub BC va a tener entonces la misma relación con respecto a la amplitud, que va a ser raíz de 3, y voy a tener un ángulo de menos 90 grados, tal cual como lo vemos aquí en el diagrama fasorial. Y para la tensión B sub CA voy a tener también la misma relación de amplitud y el ángulo me quedaría 150 grados. Estos valores de tensión y corriente los pueden ustedes hacer simplemente haciendo la resta vectorial gráficamente o matemáticamente. Bueno, esto sería por aquí esta primera parte, hasta aquí esta primera parte de lo que son los circuitos trifásicos. ¿Okay? Y bueno, más adelante completaremos con otra.